Bueno, qué decir, muchas gracias por el masivo apoyo que está recibiendo este iceberg. Ya que en apenas 2 días, habríamos roto la meta de likes interpuesta en la parte anterior. Simplemente, son fantásticos. Hola a todos. ¿Todo bien? Por mi parte, está todo bien, ya que veo gran entusiasmo por su parte, para que yo saque la siguiente parte del iceberg. Entonces, sin más preámbulos, aquí está la tan esperada, tercera capa del iceberg de la política peruana. Fujisoc. Bueno, para explicar el Fujisoc, es necesario primero, explicar los antecedentes del gobierno de Alberto Fujimori. Resulta que antes del gobierno de Fujimori, el que tenía la batuta del país, era Alan García, que habría ganado las elecciones del año 1985. Y por supuesto, como ya bien todos saben, este habría sido el peor gobierno que habríamos tenido en la historia del Perú. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya que durante su gobierno, se habría propuesto distintas ideas, que poco a poco, en el lapso de los 5 años que duraría su gobierno, irían llevando el país a la deriva. Como por ejemplo, la idea de pagar la deuda externa, que teníamos con otros países, poco a poco, cosa que no le habría gustado a varias organizaciones internacionales, como por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, quienes se habrían decidido retirar del país. O también, la idea de que el Estado tendría que cargar con la fijación de precios de productos de primera necesidad, ya que a Alan García le parecía ridícula la idea de que casi la mayoría de empresas del país sean privadas y no públicas. Y es ahí, en donde los partidos que postularían en las elecciones del año 1990, vendrían todos con la promesa de solucionar la difícil situación que se estaba viviendo en el país, con la alza de precios realmente exagerada que se habría vivido, y sobre todo, solucionar el tema de la inflación, que al final del gobierno de Alan García, según un cálculo hecho por distintos economistas de la época, habría ascendido hasta 2.178.434%. Es en esa situación que surgirían dos partidos, que prometían salir de la crisis que se estaba viviendo en ese entonces en el país. Que serían el Fredemo, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa, y el Partido Cambio 90, que era liderado por el ingeniero Alberto Fujimori. Y por cierto, algo que no muchos saben, es que la propuesta del shock económico del país, era de Vargas Llosa, y no de Fujimori. Es más, en primera instancia, en el debate presidencial, Fujimori estaba totalmente en contra de esta propuesta, y decía que esta no era la manera correcta de resolver el problema por el cual atravesaba el país. Y el país debe recordar nuevamente que el Fredemo es el shock, Cambio 90 es el no shock. Cambio 90 es la estabilización con creación de empleos. Y bueno, como todos sabemos, Fujimori bajo su propio plan de gobierno, habría logrado ganar las elecciones presidenciales del año 1990. En donde, tras juramentar como presidente el 28 de julio, se habría vuelto presidente del país. Es ahí, en donde entonces, Fujimori tras analizar distintas opciones de cómo poder arreglar la situación política del país, no le quedaría de otra, que optar por el tan afamado shock económico, que habría propuesto su contrincante político en el debate presidencial. Pero a todo esto, seguro se preguntarán, pero Arcamed, ¿qué es un shock económico? Bueno, en simples cuentas, es un conjunto de medidas económicas, que buscan la estabilización de la economía, de un territorio determinado. Es así, que Fujimori, habría recurrido a su recién nombrado ministro de Economía, el economista Juan Carlos Hurtado Miller, para que la noche del miércoles 8 de agosto de 1990, apenas 2 semanas de que Fujimori habría entrado al poder, que todos los televisores, emitirían el mismo mensaje a la nación, que cambiaría absolutamente todo el paradigma, que se tenía para la época. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis.
Que Dios nos ayude. Y se pasara a los soles peruanos, que sería ratificado por el economista Julio Velarde, quien en ese entonces era presidente del Banco de Comercio. Esto mismo, en su estudio sobre el manejo de la política monetaria, cambiaría en el Perú, que publicaría en el año 1996, para posteriormente mandársela al Banco Mundial, y siendo aprobada. Y ya que dije Banco Mundial, los cambios que también se hicieron, fue privatizar todas las empresas que anteriormente Alan García habría estatizado, para hacer lo que ya dije, que el mercado pueda poner sus propios precios. Lo cual, habría atraído de nuevo a instituciones internacionales de economía al país, que serían, como ya lo dije, el Banco Mundial, y la Cámara Internacional de Comercio. Otro cambio que también se haría, sería realizar la independencia del Banco Central de Reserva, para que nunca más se pudiera realizar una impresión inorgánica de billetes, como se habría hecho en el gobierno de García. O también, la eliminación de cientos de impuestos innecesarios, cobrados por el gobierno. Entre muchas medidas más, que si me extiendo, ocuparíamos varios minutos. Pero esto es en resumidas cuentas, lo que fue el Gran Fujisot, medida totalmente necesaria, para estabilizar la economía del país. Y la razón por la cual, tú y yo, actualmente podemos vivir sin tener que comprarnos, por ejemplo, una galletita a un sol, y no a 20.000 intis. Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ustedes sabían que alguna vez hubo una guerra civil en Perú? Bueno, resulta que tras el nombramiento provisional mediante elecciones, del general Luis de Obregoso, el general Agustín Gamarra, habría instado a la mano derecha de Obregoso, Pedro Bermúdez, a sublevarse contra él, en el año 1834. Sin embargo, este fue un conflicto que se acabaría rápidamente, en el año 1835, tras los gamarristas y obregosistas amistarse entre comillas. No obstante, en un momento, se presentaría un motín en el Real Felipe, en donde Obregoso habría recurrido a otro comandante, quien habría erradicado ese motín de raíz, el cual sería el general Felipe Salaverry. Posteriormente, Salaverry traicionaría a Obregoso, y este, con el poder de las Fuerzas Armadas en sus manos, habría apostado por aliarse con Agustín Gamarra. Obregoso, sin más opciones, habría decidido aliarse con el ese entonces presidente de Bolivia, quien era Andrés de Santa Cruz. Es así, que entonces, Andrés de Santa Cruz, junto al presidente Obregoso, mediante el Pacto de Tacna, habrían decidido crear la Confederación Peruano-Boliviana, que dividía al país en dos: Perú del Sur, liderado por Obregoso, y Santa Cruz, que tenía la idea de un estado unionista, o sea que Perú y Bolivia, pese a la separación geográfica, todavía eran una sola nación. Y Perú del Norte, liderado por Gamarra y Salaverry, y que tenían una idea independentista, que era que el Perú tenía que ser un país independiente. Sin embargo, Salaverry terminaría siendo derrotado, en el año 1836, y a su vez, lo terminarían ejecutando. Es así, que Santa Cruz, se declararía protector supremo de la Confederación Peruano-Boliviana. Sin embargo, no todos los peruanos estaban contentos con esto. Y claro, mucho menos el norte del Perú, por lo que es así, que Agustín Gamarra, junto a Ramón Castilla y el ejército chileno, habrían formado el Ejército Unido Restaurador. Es así, que todos ellos, se disponen a lograr de nuevo que Perú sea una sola nación, con Chile teniendo planes expansionistas, o sea tener territorio extra a cambio de intervenir en el conflicto. Por otro lado, por el estado de Bolivia, Argentina se dispondría a atacar Bolivia con fines de expandir su territorio. Bueno, ya con fin de terminar todo esto y no hacer más largo el cuento, dejémoslo en que en el año 1839, los confederados, habrían sido vencidos en la batalla de Yungay, frente al Ejército Unido Restaurador, quienes habrían puesto fin a la Confederación Peruano-Boliviana. Y finalmente, Agustín Gamarra, sería declarado presidente de la República en ese mismo año. ¿Pero tú qué dices? ¿Habríamos sido más poderosos si la Confederación habría seguido existiendo, o de lo contrario, Argentina o Chile nos hubieran terminado borrando del mapa? Los leo en comentarios. Eventualmente habríamos tenido que hablar de esto, y lo saben. Ustedes han visto el contexto de los últimos 2 puntos de la capa del iceberg con respecto a Alan García, y se habrán dado cuenta que este, habría tenido bastante que ver en el caso Lava Jato.
Es así, que el día miércoles 17 de abril del 2019, se habría mandado al fiscal Henry Amenábar, junto a un equipo de policías, a la casa de Alan García, con una orden de allanamiento, y con una orden de detención preliminar. Ya que se habría probado finalmente, de que Alan García estaba inmerso en el caso Lava Jato. Es así, que tras lograr ingresar, lograrían ver a Alan, apoyado en el descanso de las escaleras, y el fiscal conversaría con él unos cuantos minutos, y aseguraba de que este se mostraba colaborador, y que no mostraba ningún signo de resistencia. Hasta que finalmente, con la excusa de ir a llamar a su abogado, subiría rápidamente al segundo piso. Y es así, que Alan se habría encerrado en su habitación, y exactamente a las 6:31 de la mañana, sí, Alan se habría autoenfriado. De aquí, como bien saben todos ustedes, habrían surgido distintas teorías, como el hecho de que García se habría ido a vivir a Suiza, o de plano, habría huido a un paraíso fiscal del Caribe, a disfrutar lo que le quedaba de vida. Pero lo que sí es seguro, es que el APRA, perdió a su segundo mayor símbolo, después claro de Haya de la Torre, como lo sería Alan García Pérez. El autogolpe de Estado de 1992. Como digo siempre, para esto primero hay que analizar los antecedentes de esta situación. Lo que pasaba antes de esta medida tomada por Fujimori, era que quería lanzar distintos decretos ley, para poder luchar contra los distintos problemas a los que se enfrentaba su gobierno. Como la creciente amenaza que resultaban ser los terrus de Sendero, y el MRTA, la difícil situación económica luego de la inflación del gobierno de Alan García, la creciente venida de desastres como el fenómeno del Niño, entre otros problemas. Y bueno, como dije, Fujimori intentaba lanzar estos decretos ley, que eran consecutivamente rechazados por el Congreso. Esto mismo, debido a que el partido de Fujimori, Cambio 90, tenía poco apoyo en el Congreso de la República. Es así, que Fujimori, habiendo sido asesorado por distintas cabezas del ejército peruano, decidiría que finalmente, a las 10 de la noche del 5 de abril del año 1992, dar el golpe. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Es así, que inmediatamente, el ejército habría salido a las calles, a prohibirle la entrada no solo a los congresistas que entrarán al Congreso, sino también, a los magistrados del Poder Judicial, a la gente del Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima, además de también, mandar a los militares a cuidar la puerta de los locales de los partidos de oposición, como por ejemplo el aprismo, que tenía gran mayoría congresal. Y además, cerrar los locales de los medios de comunicación. Esto mismo para que, según él, no pudieran intervenir en la reestructuración del país que se estaba maquinando. Y por supuesto, creo yo que está de más decir, de que todo aquel que estuviera en contra de estas medidas tomadas, sería aprisionado. Los ya excongresistas de la República, intentaron sacar a Fujimori del poder, por medio de una vacancia, y como dato curioso, habrían declarado al vicepresidente, Máximo San Román, como presidente de la República. Cosa que por supuesto, no sería oficial, ya que ellos evidentemente, ya habrían perdido su puesto de trabajo como congresistas. Sin embargo, se trató de hacer esta legitimación oficial, ya que meses después del autogolpe, algunas cabezas del ejército, se habrían decidido voltear en contra de Fujimori. Por lo que decidirían dar un golpe de Estado. Que no llegaría a absolutamente nada, ya que Fujimori, se refugiaría en la embajada de Japón. Y un año después, se harían elecciones congresales. Y sobre todo también, se sacaría la Constitución del año 1993, que posteriormente, permitiría a Fujimori reelegirse como presidente años después. Pero bueno, esa ya es otra historia. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Fue el autogolpe de Estado favorable para el Perú? ¿O de lo contrario, fue perjudicial? Los leo en los comentarios. Fallecimiento de Luis Miguel Sánchez Cerro.
Bien, como bien todos sabemos, tras las elecciones del año 1931, el APRA, liderado por Aya de la Torre, y el Partido Unión Revolucionaria, liderado por Sánchez Cerro, habrían combatido palmo a palmo en aquellas elecciones. Que finalmente, Sánchez Cerro, con la ayuda de la oligarquía, habría ganado las elecciones. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué la oligarquía ayudaría a Sánchez Cerro? Bien, esto fue debido a que ellos consideraban a este el mal menor, frente a Aya de la Torre, con el APRA. Es así, que el gobierno de Sánchez Cerro se desarrollaría con normalidad. Hasta el año 1933, cuando se suscitaría el conflicto que habría habido con Colombia, por la disputa del territorio de Leticia. Se sabe que Sánchez Cerro, decidido a recuperar Leticia, habría querido llevar a tropas peruanas comandadas por Óscar Benavides, por el río Amazonas, para llegar al territorio en cuestión, y poder recuperarlo. Es así, que el día 30 de abril de 1933, las tropas se habrían reunido en el hipódromo de Santa Beatriz, para poder hacerle un desfile a los que pronto, iban a ir a recuperar territorio peruano. Posterior a este desfile, Sánchez Cerro se habría montado en un carro, para más que nada, saludar a la multitud. Es ahí, en donde el militante aprista, Abelardo Mendoza Leiva, de tan solo 18 años de edad, logra pasar el cordón policial, saca un arma de fuego de la funda que tenía en su pantalón, se sube en la cubierta del carro, y le mete 3 disparos a Sánchez Cerro. Es así, que inmediatamente, el chofer del vehículo acelera, botando a Mendoza del auto, y permitiendo a los policías que estaban allí, matarlo de 16 balazos. Volviendo a la situación de Sánchez Cerro, el chofer habría conducido hasta el hospital italiano, al que solo llegaría para confirmar lo inevitable. Que era, que Luis Miguel Sánchez Cerro, habría fallecido en el trayecto. Hay algunas teorías que se manejan con respecto a esto, y claro, aquí estamos entrando al escenario de la especulación. Y es que se dice, que el quien le habría brindado el arma a Mendoza, habría sido el mismo Óscar Benavides. Que teniendo muy en cuenta, de que si se hubiera peleado por ese pequeño territorio en la selva, iba a significar probablemente, una guerra a gran escala con Colombia, prefirió evitar esto, matando a Sánchez Cerro. Y es que claro, sonaría muy lógico, ya que de esa manera, y que fue lo que tal cual pasó, fue que Benavides entró como presidente de la República, y habría suprimido la recuperación del territorio de Leticia. Sin embargo, la otra teoría que se maneja, y que es la más aceptada por todos, es que Mendoza, simplemente era un fanático aprista resentido, que por el presunto robo de las elecciones del año 1931, habría terminado matando a Sánchez Cerro, en un ataque colérico. Sin embargo, las verdaderas razones por las cuales Mendoza habría decidido matar a Sánchez Cerro, nunca se sabrían, y probablemente, nunca se sepan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este dato es bastante sencillo. Ya que Perú, actualmente, según el ranking de sentencias de la Corte, está en el primer puesto, con 111 sentencias hechas en su contra, y contando. Lo cual, si lo piensan bien, es algo ridículo, ya que algunas de estas sentencias, son únicamente hechas con intereses de por medio, sepultando al Estado peruano, a tener que deber miles, y tal vez millones, a personas que bajo la fachada de querer hacer justicia, lo que únicamente quieren, es velar por su propio interés, cobrando las reparaciones brindadas por el Estado. Simplemente, indignante. En el año 2001, Nicolás Lúcar habría recibido la exclusiva de que Valentín Paniagua, expresidente transitorio de Perú, habría estado recibiendo dinero de un supuesto socio que tuvo Vladimiro Montesinos para su campaña rumbo al Congreso. Casualmente, esto habría sido dicho por un ex guardaespaldas de Montesinos, y posteriormente, habría llegado, como ya dije antes, a oídos de Lúcar. Por lo cual, este decidió llamar, y a su vez encarar, al expresidente Paniagua, en su programa, Tiempo Nuevo. Gran error por su parte. Ya que esto, habría terminado siendo una de las peores humillaciones, que habría recibido un periodista en un programa en vivo. Ya que Paniagua, habría terminado desmintiendo esa información en un 2x3. Y de paso, haría que Lúcar se disculpe. No hace falta decir de que la información brindada era totalmente falsa, y que el ex guardaespaldas haya sido un simple bromista, que quería joder a Lúcar. Usted lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna, que el país debe conocer
y que responde sin ninguna duda al propósito de encubrir la inmoralidad que ha habido en este país. Eso no y me yo parece... que soy un hombre sereno, no puedo mantener la serenidad frente a esta imputación inmunda que usted ha divulgado. Disculpe, doctor no Paniagua, tengo más pero... que dialogar con usted. Disculpe, doctor Paniagua. En fin, ¿qué pasó? Me cortó el doctor Paniagua. Francamente me parece increíble. Yo... El Baguazo. Bueno, el Baguazo fue un conflicto que habría tenido lugar en el año 2009. En donde, durante el gobierno de Alan García, se habría aprobado un decreto ley que permitía a los empresarios aceiteros y madereros explotar más de 40 millones de hectáreas de terreno de selva peruana. Es así, que estaban privatizando el bosque y se estaba ofreciéndolo al mejor postor. Sin embargo, los habitantes nativos de Bagua estaban totalmente en contra de esta medida, por lo que se habrían declarado en un paro nacional el día 9 de abril del año 2009. No obstante, 55 días después de que los manifestantes se declararan en paro, más concretamente, el día 5 de junio, un conjunto de 1.500 policías habrían ido a la carretera Fernando Belaúnde Terry, más concretamente, a una zona llamada la Curva del Diablo, para poder liberarla de los manifestantes. Es así, que los policías, sin ningún tipo de compasión, habrían arremetido contra las comunidades nativas, que lo único que intentaban hacer, era defender su hogar. Básicamente, esta manifestación dejaba ver, lo que algunos especialistas catalogaban como, el desarrollo, y el progreso, contra, las personas que eran ajenos a este. Creo que está de más decir, de que este enfrentamiento, habría dejado gran cantidad de fallecidos en ambos bandos. Más específicamente, 33 fallecidos. Simplemente, indignante. ¿Recuerdan que en la capa anterior del iceberg, les mencioné que Nadine Heredia previno lo que habría sido las verdaderas intenciones de Ollanta Humala en el gobierno? Bueno, estas propuestas se podrían cumplir en un posible gobierno, de un personaje, que a lo largo del iceberg, no hemos mencionado. Y sí, estoy hablando de Antauro Humala. Y más concretamente, lo que fue el Andahuaylazo. Esperen, que ahora los pongo en contexto. El primer día del año 2005, mientras todos estaban celebrando el año nuevo, en Andahuaylas, se estaba maquinando una revolución, ya que un grupo de etnocaceristas, liderados por Antauro Humala, a las 4:25 de la mañana, habrían tomado la comisaría de Andahuaylas, con la intención de protestar en contra de lo corrupto, que estaba resultando ser el gobierno de Alejandro Toledo. Es así, que Antauro habría tomado esta comisaría con 17 rehenes. Según Antauro, este era un paro constitucional, pero tú de seguro te preguntarás, ¿cuál fue la razón del Andahuaylazo? Según Antauro Humala, este se habría debido a un posible golpe de estado que él quería dar al gobierno de Toledo, para poner en su lugar, a su hermano, Ollanta Humala, a quien se le acusaría de ser el autor intelectual del Andahuaylazo. Sin embargo, lo que habría dejado marcado este hecho, habría sido el fallecimiento de 4 policías. Presuntamente por los etnocaceristas. Sin embargo, algunos pobladores habrían aprisionado a unos francotiradores, que habrían disparado desde el Cerro Ahuaca, que en ningún momento quisieron revelar quiénes los habrían mandado. Sin embargo, lo que sí habrían hecho los etnocaceristas, que en ese entonces tenían a Víctor Quispe Palomino y Julio Ludeña a la cabeza, habría sido rematar a uno de los policías. Finalmente, la rebelión se acabaría el día 4 de enero, con los etnocaceristas liberando a los rehenes. Pero claro, la pregunta queda en el aire. ¿Quién habría mandado a los francotiradores a acabar con los policías? Eso hasta el día de hoy, es un misterio. Bueno, perdón si me salto un dato, pero es necesario primero exponer este, para posteriormente exponer cronológicamente el siguiente. La vacancia de Vizcarra. El día 9 de noviembre del año 2020, tras distintos cuestionamientos que se le habría hecho al gobierno de Martín Vizcarra, por distintos casos, que solo por mencionar algunos, están el pago excesivo que se le hacían al cantante Richard Swing, por dar conferencias motivacionales en el Ministerio de Cultura, condenado por la no construcción de la planta de oxígeno. Y sobre todo, y por lo que más se le acusaba las coimas que recibía Vizcarra, durante su mandato como gobernador de Moquegua, lo que prácticamente, fue la gota que derramó el vaso, y llevó al Congreso a convocar a un nuevo proceso de vacancia.
que finalmente, como ya dije, el día 9 de noviembre del año 2020, llevaría a que el Congreso de la República, tras una unánime votación, con 105 votos a favor, se aprobara la vacancia de Martín Vizcarra, de su puesto como presidente de la República, que habría sido anunciado por el en ese entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, del cual hablaremos en un momento. A lo cual, Vizcarra habría salido afuera de Palacio de Gobierno, a hacer un último mensaje a la nación junto a su gabinete ministerial. Y era, que su alma y corazón, estaba con todos los peruanos. Muchas gracias, y siempre, mi alma y mi corazón, estará con ustedes. Gracias. Luego de esto, se habrían suscitado distintas protestas en contra de la vacancia de Vizcarra, alrededor de todo el país. Y aquí también, se había visto el golpe cobarde, que le habría metido Carlos Ezeta, al congresista Ricardo Burga. Pero bueno, así se terminaría la vacancia de Vizcarra, es así que pasamos al siguiente punto. Tocaron a quienes no debieron tocar, golpearon a quienes no debieron golpear, se metieron con la generación equivocada, una generación cansada de abusos. ¿En serio? Bueno, con la famosita generación del Bicentenario, empezamos este dato. Como ya les dije, tras la vacancia de Vizcarra, habrían habido distintas marchas multitudinarias, alrededor de todo el país, que no solo clamaban la restitución de Vizcarra de su puesto de presidente, sino también, protestaban por la entrada de su reemplazo, el presidente del Congreso, Manuel Merino, en el poder. Y ahí, es donde gente alegaría que Merino era un usurpador, debido a que le había quitado el gobierno a Vizcarra, lo cual suena ridículo, considerando todo lo que dije, en las distintas investigaciones que se habrían abierto en contra de Vizcarra. Es más, hasta habían algunas personas que ni siquiera sabían por qué estaban marchando, lo cual, como ya dije anteriormente, resalta la desinformación que hay en este país. Bueno, es así, que las protestas por lo menos en Lima, habrían desembocado finalmente, en el fallecimiento de dos personas, que como ya todos sabrán, fueron Inti y Brian. Y es así, que tras menos de una semana de gobierno, el día 15 de noviembre, habría renunciado a su cargo de presidente de la República, debido a este último hecho, ya que se habría sentido bastante presionado por el pueblo peruano. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Si me dejan dar una sincera opinión, durante esta etapa de marchas en contra del gobierno de Merino, habría reinado de gran manera la desinformación, que habría permitido a los medios de comunicación alternativos, que habrían influido de gran manera en la manipulación del pueblo, aprovechándose de su ignorancia. Debido a que los medios de comunicación tradicionales, decidieron no darle cobertura a las marchas. Bueno, sinceramente decir, que estas marchas en mi humilde opinión, me parecieron ridículas. Nada más que decir. La Revolución de Trujillo. Fue un movimiento de insurgencia de carácter popular, animado por el APRA. Ocurrido a partir del 7 de julio de 1932. Poco después de que Haya de la Torre, fuese derrotado por Luis Miguel Sánchez Cerro, en las elecciones democráticas de 1931. Esto mismo, ya que los apristas habrían decidido desconocer los resultados electorales de aquellas elecciones. Es así, que durante esta revolución, se produjeron distintos enfrentamientos, entre militantes del partido, civiles, y el ejército peruano. Que finalmente, habría terminado en la madrugada del día 10 de julio, tras un intenso bombardeo aéreo y terrestre, además de un gran despliegue de tropas en dos frentes, en donde habría iniciado la ocupación de la ciudad. Hay que decir dicho de paso, de que el pueblo armado, habría resistido el ataque de las fuerzas del gobierno, hasta el día 11 de julio. No obstante, debido al gran número de bajas por ambos lados, se acabaría entre comillas, con el conflicto. Sin embargo, como ya se lo esperan, hay más. Ya que todavía, habría habido una corte marcial, por parte del ejército, que sin ninguna garantía, ni ningún tipo de independencia, habría dictado acabar con la vida de 102 personas sindicadas, ya que se los habría acusado, como principales responsables del alzamiento. El número de bajas que habría dejado esta revolución, habría sido un número catastrófico. Ya que, habrían fallecido un aproximado de 513 soldados del ejército peruano, y 952 guerrilleros.
Así como también, entre 7.000 a 9.000 civiles, que no habrían tenido nada que ver con el conflicto. Simplemente, catastrófico. Cuarto poder. Este dato es simple. Creo que a todos en algún momento nos enseñaron en el colegio que el Estado tiene 3 poderes. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero lo que muy pocos sabrán es que en la realidad existe un cuarto poder, aparte de los 3 mencionados anteriormente. Y ese es la prensa tanto tradicional como tal vez la más moderna que existe. Esto mismo, ya que la prensa puede ser capaz de mover masas como no tienen idea. Así como ya lo vimos tal vez en el punto anterior de la vacancia de Martín Vizcarra, y la entrada de Merino en el poder. Sin embargo, seguro se harán la siguiente pregunta. ¿Y qué tiene que ver este cuarto poder con el Estado? Bueno señores, esa pregunta, la responderemos en la última capa del iceberg. Nicolás de Piérola. Para empezar, hay que decir que este fue un expresidente de la República, que tuvo 2 gobiernos en 2 períodos distintos. Pero bueno, en el único que nos centraremos, será en el primero. Durante la Guerra del Pacífico, en diciembre del año 1879, Mariano Ignacio Prado se habría ido del país, por razones que ya contaremos más adelante. Y en esa incertidumbre política que habría habido, Nicolás de Piérola habría aprovechado y habría dado un golpe de Estado que le permitió entrar en el poder. Hasta podríamos decir de que es algo normal, debido a la gran cantidad de golpes de Estado que habría habido los años anteriores y posteriores a la Guerra del Pacífico. Sin embargo, aquí viene algo que hace que Piérola sea distinto a los demás. Ya que como ya dije, estábamos en plena guerra con Chile, y requeríamos refuerzos, armas, y en general, algo que les pudiera ayudar, en los frentes de Arica, Tacna y Arequipa, ya que estábamos perdiendo. Es así que cualquier tipo de decisión que pudiera tomar el presidente, sería crucial. ¿Y qué hizo? No proporcionarle ningún tipo de ayuda a esos ejércitos. ¿Y por qué? Bueno, Piérola no hizo nada, ya que estos frentes de batalla, los dirigía su más aférrimo enemigo militar, el comandante Lisandro Montero. Y Piérola, como ya dije, no mandó ningún tipo de ayuda, únicamente con la intención de que su más aférrimo opositor se las arreglase como pudiese. Y como ya se imaginarán, el ejército peruano habría perdido todas esas batallas anteriormente mencionadas. Con la adición de que muy pronto el ejército chileno llegaría a Lima, en donde invadieron Chorrillos, y desmantelaron todas las bodegas de vino que estaban allí. Y es así, que los chilenos una noche, habrían estado muy embriagados, y por ende ciertamente vulnerables a cualquier tipo de ataque. Es ahí, en donde Andrés Avelino Cáceres, le habría pedido permiso a Piérola, para atacar en ese mismo instante al ejército chileno. ¿Qué hizo Piérola? Evidentemente, como ya se imaginarán, le denegó el permiso a Avelino Cáceres, excusándose de que los chilenos le habían pedido una tregua el día anterior. Lo más gracioso de todo esto, es que los chilenos al día siguiente, habrían roto esa tregua, y decidieron seguir atacando Lima. Y creo yo, que el último error que habría tenido Piérola, y definitivamente la gota que rebalsó el vaso, fue desactivar las ambulancias civiles de la Cruz Roja, y envió a sus miembros, a conformar batallones de reserva. Por eso, en las batallas de San Juan y de Miraflores, nuestros soldados no tuvieron apoyo médico, y muchos de ellos terminaron pereciendo en el campo de batalla, producto de las heridas y la falta de atención médica. Es así, que tras todo esto, Piérola habría puesto a gran parte del pueblo en su contra. De esta manera, tras Piérola sentirse presionado por el pueblo peruano, este finalmente, decidió huir cobardemente a Europa, dejando a Perú a su suerte en la Guerra del Pacífico. Simplemente, ridículo, ya que yo creo, que tras todo lo que les acabo de contar, Piérola terminaría siendo uno de los peores presidentes que habría tenido el país. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Piérola fue un traidor a la patria? El motín de Balconcillo. En febrero del año 1823, a tan solo un año y algunos meses de la independencia del Perú, todavía estábamos sumidos en un clima incierto políticamente hablando, debido a que, como ya dije en las capas anteriores del iceberg, todavía no habíamos expulsado del todo a las tropas realistas del territorio nacional. ¿Recuerdan a José de la Riva Agüero? Sí, de hecho que sí lo recuerdan.
Bueno, la cosa es que en su momento, habría destituido a distintos altos mandos del ejército peruano, solo por mostrar simpatía con sus opositores, y no con su propio gobierno. Es así, que los altos mandos, resentidos y humillados, empezaron a conspirar en contra de Riva Agüero. Es así, que la noche del 27 de febrero de 1827, estos altos mandos liderados por el coronel Domingo Tristán y Moscoso, junto a varias tropas, decidieron marchar así a Palacio de Gobierno, dispuestos a derrocar al presidente Riva Agüero. Es así, que las tropas, sin ser detectadas por los guardias del lugar, habrían logrado asentarse en el balcón del Palacio de Gobierno. Y desde ahí, con tiros y gritos, habrían exigido la renuncia inmediata del presidente Riva Agüero. Es así, que el presidente se vio en una encrucijada tremenda, ya que si es que aceptaba, evidentemente, quedaría sin ningún tipo de poder, y se arriesgaba a que quisieran acabar con su vida. De lo contrario, si no lo hacía, lo más probable era que se desatara un conflicto muy grande, en las calles de Lima. Sin embargo, Riva Agüero habría convencido a los manifestantes, de que se convocaría a una asamblea, para discutir los cambios que se harían en el gobierno, y en el ejército. Cosa que nunca habría ocurrido, ya que posteriormente, como ya lo saben, terminaron derrocando posteriormente a José de la Riva Agüero, por medio de una vacancia presidencial. Y por supuesto, esto marcó tendencia en el país, ya que desde ese entonces, pudimos ver que cada vez que el pueblo sentía vulnerados sus derechos, tenía que marchar a Palacio de Gobierno, para intentar de alguna manera, sacar al presidente de turno. Bueno, nada más que decir. Fujimori y Fidel Castro. Resulta que en plena toma de la embajada de Japón, por parte de los hombres del MRTA, liderados por Néstor Serpa Cartolini, habrían demandado escapar del país, para que Cuba les diera asilo político. Es así, que sin más remedio, Fujimori habría tenido que viajar a Cuba, para poder presuntamente, arreglar un posible asilo político, que iban a tener los terrus en aquel país. Cosa que, como dato curioso, nos habría dejado una postal de Fidel Castro con Alberto Fujimori dándose la mano. Sin embargo, en medio de esta cortina de humo por parte del gobierno, Fujimori y el ejército peruano, ya estaban maquinando la operación Chavín de Huántar. Simplemente, increíble, cómo es que se pudo engañar también a Fidel Castro de esta manera. Daniel Urresti. En los 80, había un periodista que desde Ayacucho, le daba cabida a los abusos cometidos tanto por parte del ejército peruano, como por parte de Sendero. El nombre de este periodista, era Hugo Bustios. Y sí, como ya te imaginarás, esta era una piedra en el zapato para ambos bandos. Y fue así, que el día 24 de septiembre de 1988, un joven Daniel Urresti, que en ese momento, era jefe de inteligencia y contrainteligencia de la base de Castro Pampa, habría acabado con la vida del periodista Hugo Bustios. ¿Y cómo pasó esto? Esto mismo, habría tenido lugar después de que Bustios, junto al también periodista Eduardo Rojas, habrían decidido investigar el caso de una pobladora, que habría fallecido producto de los ataques de Sendero. Es así, que los que allí estaban cuidando la escena del crimen, no les permitieron tomar fotos, y les dijeron, que para lograr hacer eso, tenían que ir al cuartel a pedir una autorización especial, la cual fueron a pedir. La cosa viene, cuando regresaron a la escena del crimen, ya que las personas que allí lo cuidaban, los habrían recibido con balazos a pesar de que ellos se identificaron como periodistas. Para posteriormente, colocar explosivos en los cuerpos, y desaparecerlos. La defensa de Urresti, era que él, junto a los militares, pensaron que ellos eran terrus de Sendero. Para posteriormente contradecirse, y decir que quienes habrían acabado con la vida de los periodistas, fueron terrus y no los militares. Sin embargo, tras bastante tiempo de cuestionamientos, finalmente se habría declarado a Urresti culpable, y se le habría impuesto 12 años de prisión efectiva. Simplemente, indignante. ¿Recuerdan que en la capa anterior les dije que Fujimori, bajo la excusa de irse a una cumbre internacional de Brunei, habría huido del país? Bueno, una vez habría huido del país, como bien se sabe, no habría acatado el pedido de vacancia por parte del Congreso, por ende, habría renunciado por fax desde la clandestinidad. ¿Pero dónde era la clandestinidad? En Japón.
Es así que Fujimori, ya estando en Japón, habría sido llamado por el partido Kokumin Shinto, para poder postular al Senado japonés. Sin embargo, esta postulación no habría durado por mucho tiempo, ya que finalmente, Perú le habría pedido a Japón la extradición de Alberto Fujimori. Sin embargo, quedaría para la historia, de que sería la primera vez que un peruano que ya siendo presidente, postularía a un puesto político, en un país extranjero. Durante el primer gobierno de Alan García, más específicamente, en 1986, los reos de distintas cárceles de Lima, ya le venían pidiendo al mandatario mejores condiciones carcelarias, debido al precario nivel de vida que tenían. Es así, que Alan, en algún momento de ese año, les había prometido mejores condiciones. Cosa que, como ya se imaginarán, no se cumplió. Por lo que, de esta manera, el 18 de junio de ese mismo año, habrían habido 3 centros penitenciarios, que fueron, el penal San Juan Bautista en la isla del Frontón, el penal del Lurigancho, y el penal de Santa Bárbara. Que al mismo tiempo, se habrían sublevado en contra de las condiciones de vida que allí se vivían. Todo habría comenzado en la cárcel de San Juan del Lurigancho, en donde tomaron como rehén a un agente penitenciario. Paralelamente a ello, en el penal del Frontón, se tomaría como rehenes a miembros de la Guardia Republicana. Y que paralelamente a ello, en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, se tomaría como rehenes a 3 empleadas de la cárcel. Era evidente, que todo esto ya había sido planeado con anterioridad. Los internos de los 3 penales, habrían hecho llegar a las autoridades, un pliego de papel con sus demandas, que contenía por ejemplo, tener una mejor vida penitenciaria, el reconocimiento del gobierno a los carcelarios como presos políticos, y la disolución del INPE. Posteriormente, Alan García, habría convocado una reunión urgente con su gabinete ministerial, y el ejército, para discutir qué podían hacer en esta situación tan complicada. Posteriormente, el exministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que si los presos no se rendían, y se entregaban pacíficamente, el gobierno tomaría medidas más drásticas, al entrar por la fuerza. Los internos, en todo momento, estarían dispuestos a conversar con las autoridades, sin embargo, no llegaron a un acuerdo. Sería así, que los militares que allí estaban, tomarían control de la situación. Así que como ya se imaginarán, se vendría lo peor. El primer ataque, se daría en la cárcel de Santa Bárbara, en donde demolerían la pared, y arrojarían gases lacrimógenos. Es así que tiempo después, se lograría liberar a las rehenes. Sin embargo, habría habido 2 internas fallecidas, producto de defender su posición de protesta. A las horas de ese suceso, más específicamente, a la medianoche de ese día, los militares habrían tratado de tomar el control, del penal de San Juan del Lurigancho. Cosa que finalmente lograrían, tras 3 horas de incesante lucha. Resultando 9 reclusos fallecidos, producto de este ataque. Horas después, 123 reclusos, habrían optado rendirse. Y es así, que a primeras horas de la mañana, se les obligaría a salir al patio del pabellón. En donde se les ordenó a todos ellos, echarse boca abajo, y cuando todos terminaron de hacerlo, así es, los militares habrían acabado con todos ellos. Sin embargo, todavía hay más. ¿Recuerdan que todavía queda la cárcel del Frontón? Bueno, esta sería el último motín con el que acabarían, en este caso, fue gracias a los soldados de la Marina. Es así, que tras quedarse sin municiones, los reclusos optaron por resistir como podían, refugiándose en distintos sitios de la cárcel para no ser abatidos. Es así, que la Marina de Guerra, para terminar el trabajo, decidió bombardear todo ese pabellón lleno de reclusos. Esto fue así, hasta que los presos restantes decidieron rendirse, y se entregaron a los soldados de la Marina. La cantidad de personas que habrían llegado a perder la vida, producto de estos 3 motines, sería de 246 fallecidos, entre los cuales, habría habido 3 militares. Y bueno, se podría decir de que estos motines, fueron impulsados por internos que pertenecían a movimientos subversivos, como Sendero, y el MRTA. Que si me dejan dar mi opinión, se lo merecían, ya que nada justifica tomar como rehenes a una serie de personas, para torturarlas a costa de demandas ridículas, que permitirían el futuro alzamiento de cualquier tipo de revolución. Sé que mi opinión es algo polémica, pero también quiero saber la tuya, te estaré leyendo en la caja de comentarios. Nada más que decir.
¿Recuerdan que en el punto de Nicolás de Piérola, les dije que antes de él, había habido otro presidente igual de deleznable? Bueno. Les presento a Mariano Ignacio Prado. Este habría sido elegido presidente, en las elecciones del año 1876, en donde le habría ganado al almirante Lizardo Montero. Pero bueno, esa no es la historia que queremos abordar, así que, pasemos directo al punto. Año 1879. El Perú habría empezado su participación en la Guerra del Pacífico, en donde por cierto, no le estaba yendo nada bien. Ya que por su parte, en el mar, el comandante Miguel Grau Seminario, estaba perdiendo territorio, contra las modernas fragatas chilenas. Y por tierra, el comandante, Francisco Bolognesi, estaba sufriendo muchísimo, con el poco armamento con el cual disponía, para luchar contra los chilenos. Es así, que ambos, le habrían pedido a Prado refuerzos, y más armamento. Sin embargo, Prado en su cabeza, habría decidido hacer algo totalmente distinto. Resulta que el día 18 de diciembre de 1879, Prado habría decidido convocar al pueblo peruano, para pedirles dinero. Pero, ¿dinero para qué cosa? Bueno, según dijo Prado, necesitaba del dinero del pueblo, para comprar armas nuevas procedentes de Europa, y poder ganar la Guerra del Pacífico. Es así, que el pueblo peruano incrédulamente, habría creído en su gobernante, y le habrían dado su dinero sin cuestionar nada. Una vez que el pueblo peruano, terminaría de darle el dinero a Prado, este habría dicho las siguientes palabras. Los grandes intereses de la patria exigen que hoy parta para el extranjero, separándome temporalmente de vosotros, en los momentos en que consideraciones de otro orden me aconsejan permanecer a vuestro lado. Muy grandes y muy poderosos son, en efecto, los motivos que me inducen a tomar esta resolución. Respetadla, que algún derecho tiene para exigirlo así el hombre que como yo sirve al país con buena voluntad y buena abnegación. Les dejo la seguridad de que volveré. Tened fe en vuestro amigo. Tras su partida, que por cierto, habría sido avalada por el Congreso de la República, las tropas peruanas, habrían quedado totalmente desamparadas, sin rumbo, y sobre todo, sin órdenes. A pesar de la lucha incesante que habrían tenido tanto Miguel Grau, como Francisco Bolognesi, era predecible que sin un rumbo militar, estos a la larga, terminarían pereciendo, y perdiendo sus batallas. Se dice que Prado, ya consideraba la guerra totalmente perdida, que ya no había nada que hacer, que tanto Grau, como Bolognesi, estaban luchando por las puras. Pero, la pregunta es, ¿a dónde huyó Prado? Bueno, este habría huido a Francia, desde donde, todavía seguiría manejando la gran cantidad de negocios que tenía, no solo en Perú, sino también, en Chile. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que en años anteriores, Prado habría decidido tirarse gran parte del dinero del Estado, en comprarse una mansión en Valparaíso, Chile. Ya que por allá, manejaba una serie de negocios. Negocios que indirectamente, también perjudicaban el Perú, ya que años después, se supo que, mientras Prado estaba en Francia, este seguía manejando su negocio de minería de petróleo, que directamente, abastecía de combustible a los barcos, que atacaban a la marina peruana, comandada por Grau. Después de todo lo que te acabo de decir, ¿quién crees que fue peor presidente? ¿Manuel Ignacio Prado, o Nicolás de Piérola? Los leo en los comentarios. Juan Velasco Alvarado. ¿Ustedes sabían que él estaba dispuesto a recuperar Arica y Tarapacá? Bueno, déjenles cuento. A lo largo del gobierno de Velasco, este estaba armando un plan especial, para recuperar los territorios ya citados. Se estima que su gobierno, gastó $2.000 millones, en la compra de armamento a la Unión Soviética, entre lo que habían comprado, estaban tanques, aviones, armamento, entre otras cosas. Tanto así, que para el año 1975, Perú triplicaba las fuerzas chilenas, esto mismo, debido a la terrible situación por la que estaba pasando el país sureño, al mando de Pinochet. Es así, que Velasco veía esta situación, como una oportunidad de oro, para que se pudiese aplicar su plan. Y no señores, esto no es un mito, ya que esto fue confirmado en una entrevista, que habría tenido el historiador Hugo Mayo. Este mismo, le habría preguntado a Velasco, si lo que decían sobre recuperar los territorios perdidos era cierto, a lo que Juan sin miedo, como lo llamaban, respondió lo siguiente. Mira hijo, tienes que entender que a estos chilenos nunca más los vamos a encontrar en la situación en la que están.
Por primera vez tenemos mejores aviones, tanques, y habíamos estudiado un ataque como el de los israelitas en el Sinai. Los habíamos agarrado con los pantalones abajo. Es más, hasta ya había fijado el día de la invasión, que presuntamente sería el día 6 de agosto de 1975. Y hasta ya tenía un plan de movilización de tropas estratégicamente, para que puedan tener el mejor desempeño en el conflicto que se avecinaba. Pero, si había dicho todo esto, y había armado todo este plan por años, la verdadera pregunta es, ¿por qué Velasco desistió del ataque? Bueno, con respecto a esto, hay dos versiones que se manejan. La primera de estas, dice que debido a la cada día más decayente salud de Velasco, no se habría procedido con el ataque. Y la otra, que yo creo sinceramente que es la más probable, es que justamente a días de comenzadas las movilizaciones de las tropas, más específicamente, el 29 de agosto, Francisco Morales Bermúdez, habría empezado a efectuar su golpe de estado, al gobierno de Velasco. El cual, estaba respaldado por los jefes de todas las regiones militares, por la Marina, la Fuerza Aérea, y las fuerzas policiales. Su propósito explícito, era eliminar los personalismos y las desviaciones, que el proceso revolucionario venía sufriendo. Y es así, que de esta manera, se habría desistido de cualquier tipo de plan expansionista del Perú. Simplemente, sorprendente. Bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, tanto como a mí me gustó editarlo. ¿Qué tal si para la siguiente parte del iceberg, tiramos la casa por la ventana? Les pido la cantidad de 90 likes, para sacar la siguiente parte. Así que, si verdaderamente quieren la última parte de este maravilloso iceberg, compartan el video con sus amigos, familia, grupos de WhatsApp, entre otros, no lo sé. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido Arcamet456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.